Hola a todos. En esta ocasión vamos a realizar un programa para poder trabajar con los colores en pantalla, así como para seguir manejando procedimientos, y en esta ocasión vamos a trabajar con algunos temas adicionales como lo son ciclos anidados y el uso de la pila. Bien, el programa que vamos a realizar es precisamente imprimir una pantalla de colores en la cual se puedan mostrar los diferentes fondos y colores de texto de la paleta básica que hace antaño se utilizaba, que aunque a lo mejor no es lo más nuevo, lo más novedoso, pues permite hacer cierto tipo de ejercicios para entender cómo funcionan los ciclos anidados, así como algunas de las funciones que tiene el BIOS, que obviamente en el modo texto se utilizan, pero en los modos gráficos actuales quizás ya no tanto. Pero bueno, insisto, es al menos una forma bastante ilustrativa de ver cómo se pueden manejar los colores o cómo se manejaban los colores en antaño. Bien, el programa como tal es escribir un programa que muestre un solo carácter en todas las posibles combinaciones de colores de texto y de fondo. Esto es 16 por 16, lo que equivaldría a 256 posibles combinaciones. Y bueno, pues resulta que los colores están enumerados del 0 al 15, pero para poder trabajar con ello vamos a usar una de las funciones o procedimientos que trae el autor, Irving 32, denominada setTextColor. Esta función o este procedimiento lo que permite es hacer el cambio del fondo y del color de texto que queremos mostrar nosotros en pantalla. Es decir, yo puedo hacer una combinación de fondo negro con una letra roja, o un fondo negro con una letra blanca, o un fondo blanco con una letra negra. Hay varias posibles combinaciones, en total 256, la cual tenemos que entender un poco cómo funciona el hecho de colocar los colores tanto de fondo como de la letra en cuestión. Ahora bien, leyendo cuáles son las especificaciones para utilizar la función setTextColor, podemos leer que el procedimiento setTextColor establece los colores de texto y de fondo para la salida de texto. Al llamar a esta función hay que asignar un atributo de color en el registro AX y pueden utilizarse las siguientes constantes predefinidas tanto para el texto como para el fondo. Estas constantes están definidas precisamente en el archivo irving32.inc o con extensión inc. Pueden abrirlo en un editor de texto y ahí van a encontrar precisamente la declaración de estas constantes, que finalmente, pues bueno, al negro le asigna el 0, al azul le asigna el 1, al verde le asigna el 2 y así sucesivamente, desde el 0 hasta el 15. Entonces quiere decir que de alguna manera tenemos que hacer llegar en el registro AX el color o la combinación de color que se debe tener para que aparezca algo que nosotros necesitamos en cuanto a combinación de colores. Ahora bien, las constantes de color se definen en los archivos, como ya lo habíamos mencionado, y lo que se debe de realizar, según lo que dice la función, es multiplicar el color de fondo y sumarlo al color de texto. Y sería algo así como lo que está acá. Si queremos una letra amarilla y un fondo azul, bueno, tendríamos que hacer esta operación yellow más blue por 16. Un poquito más adelante voy a ahondar en este tema, porque a lo mejor en principio resulta confuso por qué tenemos que hacer esta combinación. Por ejemplo, aquí dicen un ejemplo, si colocamos en EAX esta instrucción white más blue por 16, lo que está sucediendo acá es que se está generando una expresión. Una expresión, al final de cuentas, no es más que en tiempo de ensamblado se realiza una operación aritmética y finalmente se genera una constante. White
no es una variable como tal, o no es una variable que esté dentro del área de datos. Sin embargo, sí está como una constante dentro de la librería Irving32.inc. Entonces, el ensamblador lo que hace es tomar los valores de estas constantes, tanto white como blue, y realiza y evalúa esta expresión como tal. Entonces, donde dice white, si se fijan aquí en la tabla, donde dice white, pues tenemos un número 15, y donde dice blue tendríamos un número 1. Por lo tanto, sería 15 más 1 por 16, que sería lo que tenemos acá, y lo que dé como resultado entonces lo va a asignar al registro EAX. Después ya se manda a llamarse TextColor. Obviamente, como muchas otras de las funciones o procedimientos de Irving, antes de mandarlos llamar necesitamos colocar ciertas condiciones iniciales para que la función o el procedimiento funcione de manera correcta. Bien, y por acá pues obviamente dice que hay una sección en el libro donde explica un poco más a detalle los asuntos de los atributos de video. Sin embargo, me tomé la libertad de colocar aquí parte de lo que dice la sección 15.3.2, y bueno, al final de cuentas, con esto yo creo que podemos entender por qué se tiene que hacer esa operación para poder asignar una combinación de color de fondo y texto. En principio, pues vamos a decir cómo se generan los colores. Cada píxel, ¿sí?, de color en la pantalla se genera usando 3 rayos de electrones separados. Quizás ahora ya no son rayos catódicos de los monitores de antaño, que eran grandotes, sino que ahora igual un píxel está formado, un color está formado por n cantidad de píxeles. A saber, esos colores que generaban los colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Finalmente, hay un cuarto bit que controla la intensidad de los píxeles, ¿no? Por lo tanto, todos los colores de texto disponibles se pueden representar mediante valores binarios de 4 bits. ¿Cómo? Bueno, aquí está el esquema de cómo se generan. Tenemos un bit de intensidad, que sería que está en esta posición que estoy marcando. Después tenemos el bit del color rojo, el bit del color verde y el bit del color amarillo. Entonces, con esto, lo que se obtiene es un color específico, ya sea de fondo o de texto. Ahora bien, al mezclar los 3 colores primarios se pueden generar nuevos colores. Además, al encender el bit de intensidad se pueden hacer que los colores sean más o menos brillantes. Y un ejemplo, por ejemplo, se pueden generar rojo más verde más azul, para obtener el gris oscuro. Y si le agregamos el bit de intensidad, pues es el color blanco. Y bueno, podríamos leer todo lo de la tabla. Sin embargo, más adelante ya hacemos una definición de cuáles son exactamente los colores que se pueden generar. Ahora, los colores primarios al estilo MC2 y los colores mixtos se compilan en una lista de todos los posibles colores de 4 bits. Y aquí viene la tabla. Por ejemplo, si el arreglo de 4 bits, que le podemos decir nible, por cierto, si el nible IRVA es todo 0, entonces lo que estamos haciendo es generar un color negro. Si ese nible es un 1 binario, entonces estamos generando un azul, y así sucesivamente cada uno de las combinaciones genera un color diferente. Ahora bien, cuando se activa el bit más significativo, es decir, el que está más a la izquierda, lo que obtenemos son en general el mismo color, pero en su versión en claro. Ahora, ¿por qué nada más hay 16 combinaciones? Bueno, hay que recordar que si se tienen 4 bits, bueno, podemos tener únicamente 16 combinaciones, partiendo de la ecuación de cuántas combinaciones se pueden tener con n bits. Y esto, recuerden que es 2 a la n. Por lo tanto, si tenemos 4 bits, entonces si hacemos 2 a la 4, vamos a obtener 16. Por lo tanto, podemos contar desde el 0 hasta el 15. Acuérdense que a pesar de que son 16 combinaciones, como el 0 cuenta como una combinación, solamente podemos llegar hasta el número binario 1111, que sería el 15. Entonces, por eso es que nada más tenemos 16 posibles
colores, porque la información de color va a estar contenida siempre solamente en 4 bits. Bien, ahora, ¿cómo se le hace para hacer la combinación completa? ¿Por qué? Porque hasta ahorita se han definido exclusivamente los colores posibles. Pero ahora, ¿cómo le digo que voy a querer una letra de un color con un fondo de otro color? Es decir, una combinación de fondo-letra. Esto se hace haciendo un arreglo dentro de un byte. Es decir, en el modo de texto a color, a cada carácter se le asigna un byte de atributos. Noten que es un byte, el cual consiste en 2 códigos de 4 bits, fondo y color de texto. Quiere decir entonces que cuando nosotros queremos cambiar el color de texto junto con el fondo, lo que se hace es hacer un arreglo dentro de un byte en el cual la parte más baja, es decir, de este punto donde estoy señalando hasta este otro punto, acomodamos el color de texto que yo quiero que tenga nuestra letra. Y en la parte superior vamos a colocar de igual manera, pero va a corresponder al fondo del texto que yo quiero. Si se fijan, tenemos 2 códigos IRVA, uno en la parte alta del byte y otro en la parte baja. Uno es para el color de texto y otro es para el color de fondo. Si avanzamos analizando esto, podemos ver que tanto en MS2 como las constantes que dice el autor, bueno, son correspondientes, es decir, al negro el autor Irving colocó un número 0, así definió esa constante y obviamente coincide con el valor IRVA del color negro de MS2. Entonces, los colores que podemos generar pues son el negro, el azul, el verde, el cian, el rojo, el magenta, el café, el gris claro, el gris, azul claro, verde claro, cian claro, rojo claro, magenta claro, amarillo y blanco. Y cada uno de ellos tiene su respectivo número. A veces es un poco más sencillo colocarlo en términos de números decimales, pero tendremos que analizar un poco el asunto binario para entender cómo se tiene que hacer la combinación correspondiente. Y vamos a hacer ese ejercicio en particular. Por ejemplo, supongamos que el número 3 en binario es un dato de un ancho de 8 bits, ¿sí? Ahora, ese número en 8 bits sería este que estoy señalando, que corresponde precisamente al 3 en binario. Creo que hasta ahí está muy sencillo. ¿Qué llega a pasar si multiplicamos por 16 a ese número? Pues lo que se obtiene es un corrimiento a la izquierda. ¿De cuántas posiciones? De 4 posiciones. De tal forma que si yo multiplico a ese 3 binario por 16, obtendríamos este número, el que estoy señalando en este momento. Pueden notar que el 0011 que estaba en la parte baja, ahora quedó en la parte alta de este arreglo de 8 bits, que es un byte. Es decir, es una especie como de truco, si le quieren llamar así, que si ustedes quieren hacer un corrimiento hacia la izquierda de algún dato por algunas circunstancias que ustedes lo requieran, si quieren recorrer hacia la izquierda a una posición todo el número, pues multiplican por 2 a ese número. Si quieren recorrerlo más posiciones, bueno, van multiplicando por 2, por 4, por 8, por 16. Es decir, por cada múltiplo de 2 que vayan multiplicando, se está recorriendo un dígito hacia la izquierda todo el número binario. Por lo tanto, si yo quiero recorrerme hacia la izquierda nada más una posición, pues multiplico ese número por 2. Si yo quiero recorrerlo 2 posiciones a la izquierda, lo multiplico por 4. Si lo quiero recorrer 3 veces a la izquierda, lo multiplico por 8. Y si lo quiero recorrer 4 posiciones a la izquierda, que es lo que nos interesa en este momento, pues se multiplica precisamente por 16. Algunos ejemplos más, por ejemplo, si quisiéramos multiplicar o recorrer el número 8 4 posiciones a la izquierda, entonces, pues bueno, lo multiplicamos por 16. Ese sería el número 8, el que estoy marcando en este momento. Y si lo multiplico por el 16, que es este número que estoy señalando, obtenemos el corrimiento de esos 4 bits, 4 posiciones hacia la izquierda. De hecho, por eso lo estoy marcando aquí en color rojo. Es decir, si yo multiplico 8 por 16, ya sabemos que va a dar un 128. Y lo mismo sucedería si probamos con el número 6.
Si multiplico 6 por 16, entonces obtenemos un 96, lo que implica que esto que está en color rojo, al ser multiplicado por 16, lo que estamos haciendo es recorriéndolo 4 posiciones a la izquierda. Aquí lo tengo marcado en el resultado. Y si hacemos lo mismo con un número 10, si lo multiplicamos por 16, ya sabemos que nos va a dar un 160. Pero a nivel binario lo que está sucediendo es que el número 10, que es esta combinación que estoy marcando, el 1010, queda posicionado en la parte alta del dato que yo necesito recorrer. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo en estos corrimientos? Porque necesitamos entender precisamente que para poder formar nuestro byte de atributo de color, cuyo significado es color de letra y color de fondo, va a requerir de movimientos hacia la izquierda en 4 posiciones. Un poco más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, se puede notar, como ya lo mencioné, que la parte baja del dato de 8 bits queda posicionada en la parte alta del mismo byte. Ahora bien, si después de multiplicar a ese número le sumamos cualquier número cuyo valor máximo sea un 15, entonces ese número que acabo de sumar va a quedar contenida ahora en la parte baja del número en cuestión. Ahora, continuando con los ejemplos que están aquí en la parte de arriba, podemos encontrar que, por ejemplo, si toda esta parte que daba 128 ahora le sumo un 3, bueno, recordando que lo que nos interesaba desde un principio era el número 8 que se recorriera la parte de arriba, entonces al sumarle un número 3, como está acá, es decir, el número 128, que fue el resultado de haber recorrido 4 posiciones a la izquierda, le sumo el número 3, que es este dato, entonces cuando hacemos la suma queda automáticamente acomodado esos 4 bits de la parte alta, que era el 8 que traíamos desde acá, sumándole precisamente el número 3 que ahora queda puesto en la parte baja. De esta forma, este bit ya contendría el 8 que traíamos de la operación anterior, con el 3 en la parte baja, que es de la operación actual. Igual puede suceder el 96, que era el resultado de haber recorrido el número 6 4 posiciones a la izquierda. Cuando le sumamos un 3, si se fijan, este número no cambia, sigue estando ahí mismo. Sin embargo, ahora en la parte baja, en lugar que sea un 0, 0, 0, 0, ahora tiene el número 3 acomodado. Igual pueden observar que para el 160 más 3, el 160 es todo ese número. En la parte alta tenemos un 1, 0, 1, 0 y le vamos a sumar el número 3 binario. Cuando hacemos esa suma, entonces lo que sucede es que en la parte alta resulta inafectada y la parte baja me permite colocar el número que yo quiero. Y todo esto lo que está haciendo es generar un byte completo con números que yo necesito posicionar en ciertas partes del byte. Cuando logremos hacer esto, entonces ya podemos hacer exactamente lo mismo o la misma operación, multiplicar por 16 y luego sumarle un número menor que 15. Con eso ya podremos generar nuestras combinaciones de colores, tanto de letra con su respectivo fondo. Vamos a continuar viendo esto de cómo generar las combinaciones. Y bueno, finalmente el truco en general es primero colocar o hacer que el número de fondo, acuérdense que cada color tiene un número, a ese número lo voy a multiplicar 16 para dejarlo puesto en la parte del byte donde debe ir precisamente el atributo del color de fondo, y después le voy a sumar el color de la letra, que también solamente puede ser de 0 hasta 15 porque así está especificado en el sistema. Ahora vamos a poner un ejemplo. Suponga que quiere colocar un texto en color magenta con fondo blanco. El proceso para formar el byte que genere esta combinación sería la siguiente. Recordando que tenemos que formar un byte en el cual en la parte baja tengamos el color de texto. Si se fijan son 4 bits y en la parte alta vamos a colocar el color del fondo. Según lo que queremos hacer es fondo blanco, que es un 15 decimal, que tendría que ser un 1, 1, 1, 1.
y posteriormente vamos a colocarle lo que es la letra, que pide un color magenta, que sería un 5 en decimal, es decir, un 0101 en binario. Y al final tendremos que ver cómo se realiza este acomodo para que quede en esta forma que está puesta aquí, es decir, que todos los unos del fondo queden en la parte superior del byte y el 0101 del color de letra quede en la parte baja. Si hacemos esta combinación en binario, en realidad lo que necesitamos es el número 245 en decimal. Si hacen la conversión de esto, pues eso es lo que daría. Incluso podemos ver precisamente que el número correspondiente, voy a poner un binario, que sería un 1, 1, 1, 1 y después un 0, 1, 0, 1. Si se fijan, aquí claramente, precisamente llegamos al 245. Bien, entonces lo que vamos a realizar son las operaciones correspondientes. En el paso 1 tendremos que multiplicar por 16 el número de color blanco, que sería el número 15. Vamos a hacer la operación recordando que el blanco es el número 15. En binario es un 1, 1, 1, 1. Y bueno, también ya sabemos que si eso está en esa posición, pues está en la parte más baja del dato. Pero nos vamos a cambiar a decimal un momento, porque tendremos que multiplicar precisamente ese número 15 en decimal por el número 16, que es lo que nos ayuda a recorrer 4 posiciones a la izquierda. Y pueden observar precisamente que al hacer esa operación de 15 por 16 nos da un número 240, que aquí está colocado, un 240, y equivale precisamente a haber puesto ese número 15, pero corrido o recorriéndose 4 posiciones a la izquierda. Ahora, ya que hicimos esa operación, pues bueno, solamente le vamos a sumar el color magenta. Entonces tendremos que hacer un 240 más un 5, lo que daría un 245, que daría precisamente este resultado. Vamos a hacer la operación, ya tenemos aquí el 240, que ya vimos que aquí en binario es eso, y le vamos a sumar un 5. Si le sumamos un 5, entonces si se fijan, ese número 5 ya quedó acomodado precisamente en la parte que requeríamos que quedara acomodado. Entonces con esas dos operaciones, es decir, primero multiplicar por 16 el número de fondo y ya ese resultado le sumamos el número del color de la letra, obtenemos o generamos nuestro byte de combinación de color de texto con color de fondo. Y podemos ver que este número coincide con este que ya habíamos dicho desde un principio. Quiere decir entonces que derivado de este ejemplo, se puede concluir lo siguiente, que para poder colocar, ¿sí? O poder generar o utilizar la función setTextColor, tenemos que aprender a dejar en el registro EAX el número que corresponda a este arreglo de fondo con texto. Entonces, si lo queremos ver como sintaxis, tendríamos que hacer esta operación. En EAX tendríamos que dejar el color de texto sumado con el color de fondo por 16. Aprovechando, en un momento vamos a utilizar una multiplicación que, bueno, pues obviamente tenemos que repasar un poco para entender cómo funciona la multiplicación en ensamblador. Sin embargo, eso lo vamos a ver ya conforme estemos haciendo el programa correspondiente.